El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola, sean bienvenidos a su podcast Entre Hermanos y damos gracias a Dios por este día tan especial. Estamos junto a Javier también, que es parte del podcast, como el host del podcast. No tenemos a Billy. Billy está ahorita en un tiempo de, se puede decir, bueno, se fue con su esposa. Tomó un tiempo de relax. Sí. Entonces, estamos aquí con Javier y gracias, Javier, por ser también parte de esto. Claro. Ya lo van a ver en episodios anteriores a Javier también. Y haciendo un poco de esa introducción también. Y también tenemos hoy día una invitada especial desde Chile, a nuestra hermana Javiera. ¿Cómo estás, Javi? Bien, estoy muy emocionada de hablar con ustedes. ¿Te emociona? No, pero bueno. Okay, vamos a poner el tiempo porque siempre casi nos olvidamos de eso. ¿Te parece si oramos? Claramente sí. Ok, Javi, ¿puedes guiarnos en oración? Claro, claro. Señor, te agradecemos esta tarde. Gracias por darnos chance de poder hacer este programa Entre Hermanos, que el deseo es conocer a los hermanos, Señor, conocer su trasfondo, cómo es que vinieron aquí a Río Grande, cómo tú hiciste las conexiones divinas para poder llegar a ese momento, Señor, donde pues nos cruzaste en este lugar de bendición, Señor. Padre, oramos para que esto glorifique tu nombre, Señor. Oro pidiéndote que seas tú quien nos guíe, Señor, hacia las conversaciones que hablen de ti, Señor. No somos el centro de nosotros, sino que solo somos instrumentos. Gracias por Javiera, por traerla, Señor, por bendecirnos a nosotros con su amistad, Señor. En el nombre de Jesús, guía esto, Señor. Amén y amén. Amén. Bienvenidos al podcast. Estamos felices de tener a Javi. Bueno, quiero decir que Javi es la primera Javiera que yo conozco en mi vida. Así que cuando yo supe que Javi venía, yo corrí a saludarla, a ver cómo era una Javiera. Entonces, pero Javi, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, me estaba bien, gracias a Dios. Ya esperando el descanso ahí medio semestre. Pero también ya te vas a graduar. Sí. ¿Cuándo gradúas? En diciembre, si Dios así lo permite, en diciembre ya gradúo. Ok. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí en Río Grande? 3 años. Ok, ahora vamos a irnos así como hasta atrás, porque ahora vas a salir como misionera, ¿no? Vas a ir como a seguir compartiendo el evangelio, pero contanos cómo fue Javiera de pequeñita, cómo era Javi, terrible como la lluvia. Pero contanos, ¿cómo fue? Bueno, a ver. Contanos de dónde eres, de qué región y todo eso, ¿cierto, Sandy? Sí, sería genial. Ajá. Bueno, soy chilena. A veces... Pero no se nota ese acento, ¿no? A veces se me va el acento, pero sí, no. soy chilena, po. Soy chilena, po. Nací en la capital, en Santiago. Vengo de una familia cristiana. Vivía con mis 2 papás y un hermano que es 3 años menor que yo. Perdón, ¿hay como tus 2 papás? ¿Cómo? Tu mamá y es como, ok, genial. Mamá, sí, como, bueno, decimos papás. Sí. Mamá y papá. Ok, va. Padres, no ha sido una familia muy grande, entonces como... No, una familia chiquita. Ok, Bueno, continúa. ¿Y qué más tenías que decir? No, sí, la ciudad donde viviste. De la capital, de Santiago de Chile. Y bueno, ahí estuve como hasta que cumplí los 22, que ya gradué. Y ahí después me fui a vivir al sur de Chile. ¿Te moviste? ¿Por qué te moviste? Me moví porque... Si quieres, espérate, vamos por orden para que no nos perdamos. No hay problema. Sí, ¿verdad? Entonces volvamos ahí. Entonces estabas ahí en Santiago, crecías. ¿Había vínculo con iglesia o empezaste a ir después o cómo fue? Mis papás se conocieron, mi mami con mi papi se conocieron en un grupo de jóvenes de la iglesia. Entonces, la verdad que siempre estuve asistiendo a la misma iglesia desde mi niñez. ¿Cómo se llama la iglesia? Se llama Iglesia Bíblica Independiente. Ok. Que hay en San Joaquín. Y desde chiquitita iba siempre con ellos a la iglesia. Mi papá por muchos años fue diácono de la iglesia. Entonces, desde pequeña asistía y tratando de involucrarme ya cuando era más adolescente en las cosas del Señor, pero todavía no conocía realmente al Señor como mi Salvador. ¿Sí?
quizás participaba de muchas cosas, pero fue hasta los 14 años que ahí realmente conocí al Señor. ¿Dónde? ¿Cómo? Contanos ese momento. Siempre unos misioneros en mi iglesia se hacían muchas conferencias misioneras con niños. Entonces una misionera siempre me estaba motivando a poder salir y compartir con niños en el barrio, hacer escuelitas bíblicas. Siempre estaba ella detrás mío y motivándome. Cuando se presentó la posibilidad de estudiar se llama el Ministerio APEN, que es la Alianza Pro Evangelización del Niño. Yo tenía ahí 14 años y comencé a estudiar como para prepararme, para dar clases a los niños, para poder tener una escuelita bíblica, de poder evangelizar a los niños. Cuando ahí el Señor realmente confrontó mi corazón y me mostró mi condición de pecadora. A pesar de haber vivido en la iglesia y haber estado por muchos años en la iglesia asistiendo, me di cuenta que sí vivía en base a las apariencias. Eran como vivir en esos altos, como soy buena alumna en la escuela. Mi mamá trabajaba en la misma escuela donde yo iba, entonces eso generaba una presión en mí como de tengo que portarme bien porque me están todos mirando y es como ¿qué van a decir de la hija de la profesora? Entonces era cumplir con esos requisitos. En la iglesia también era como la hemos visto crecer de niña. Entonces papá de diáconos, hija de diáconos. Entonces claro. era como cumplir siempre con esos requisitos. Y sí vi que en mi vida había esa apariencia, que vivía de la apariencia, de lo externo. En la escuela se porta bien, no dice groserías, no pasa esto. Sí, siempre fui conversadora, pero como en general todo aparentaba estar bien. Hasta que cuando comencé a estudiar y vimos una página con el libro Sin Palabras y era la condición de pecado del hombre. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón y fue, Señor, mi vida de apariencias queda absolutamente derrumbada ante mi condición. Porque esto es lo que hay en mi corazón. Claro. Y todo eso aparentemente que estaba bien, no está bien porque soy pecadora. Sí. Y ahí el Señor confrontó mi vida con mi pecado, con mi condición real. Y fue un proceso, porque luché mucho. Yo sabía, era como, soy pecadora, pero ¿cómo le digo a mis padres? ¿Cómo digo que soy pecadora si ellos ya piensan que soy cristiana de hace mucho tiempo? Entonces comenzó como esa lucha de sé lo que tengo que hacer y confesar, y el Señor, pero no quería. Era, Señor, sé que soy pecadora, pero ¿cómo voy a llevar todo esto que he construido por mucho tiempo? Cuando una noche fue como el Señor hablando y me acerqué a mi papá y le dije, papi, el Señor me ha mostrado mi condición de pecado, sé que la ira de Dios está sobre mí y realmente quiero hablar con el Señor y ser sincera con Él. Y ahí le pedí que me estuviera acompañando en mi dormitorio mientras yo oraba con el Señor, reconociendo mi condición de pecado y decir, Señor, tu sangre es lo único suficiente para mí. Es esa cruz la que me puede hacer reconciliarme contigo y no son mis apariencias, no son lo bueno que pueda comportarme, nada de eso, sino que es tu cruz. Y ese día en la noche fue tarde, después de una conversación larga con mi papá, oré al Señor diciéndole, Señor, realmente esta es mi condición, creo en tu Hijo Jesús, creo que murió por mi pecado y realmente quiero ser una hija tuya. Y a partir de ese momento creo que hubo un cambio absoluto en mi corazón. De partida porque me sentía como toda esa presión, como que ya podía descansar, era como... Mira, qué lindo lo que dice, la conversión y todo esto, pero me parece también lindo el tema del acompañamiento de tu papá, ¿verdad? Sí. Y no sé, pudieras decir como, ¿qué sentiste al ser acompañada? Porque creo que no hay cosa más linda que tus papás te acompañen en esa transición de decir, reconozco, ya lo reconocí,
tal vez no fueron tus papás, porque lo que pasa es que a veces pienso en esto, que a veces los papás son como más inquisidores en el tema de sos pecador, o necesitas a Cristo, necesitas ir a la iglesia, pero descubrirlo vos y sentirte acompañada, no sé, ¿cómo te sentiste en eso? Algo que sentí fue como no sentirme juzgada, porque si antes era como que por vergüenza no decía nada, pero ahora era como mi papá, ok, Javi, o sea... Es que él sabía, él sabía. Al Señor y ahora tú con tus palabras y él acompañándome y después que pasó todo, también él orando por mí, pero era como... Lindo, ¿no? Sí, fue un tiempo de que él quizás no tenía que decir mucho porque era el Señor el que estaba. Claro, Sí, claro. O sea, él estaba ahí nada más paradito a la par. Sí. No, qué lindo. O sea, veo eso porque creo no a todos nos ha pasado eso de que tus papás te acompañen en ese momento y tal vez sin decir nada, solamente estar ahí. Tal vez contestando preguntas o dudas o algo así. ¿Qué es de tu vida después de eso? De que tú reconoces que Cristo es tu Salvador. Después de eso fue como, ok, ahora entiendo qué es lo que estoy haciendo. Como me estoy preparando para ser maestra de niños, pero no conocía el Evangelio yo. Y después de eso, el Señor comienza a transformar esas cosas de dejar de vivir por las apariencias, a pesar que es algo que creo que uno siempre está luchando con eso. Pero dejar de vivir por las apariencias y tener como mi motivación correcta, como puesta mi motivación en las cosas correctas. Y después de eso terminamos ese estudio de cómo capacitar a los niños y fue ese deseo de compartir del Evangelio con los niños. Entonces ahí, más o menos a los 15 años, yo estaba con 2 amigos más haciendo ese curso. Comenzamos una escuelita bíblica en una plaza, nos reuníamos todos los sábados con niños del sector que no eran cristianos. Estuvimos ahí alrededor de 1 año compartiéndoles el Evangelio a ellos con su familia, con personas de la iglesia que nos apoyaban. Pero al final éramos 3 adolescentes de 15 que estábamos apasionados por compartirles a otros de Jesús. Y se fue armando un lindo grupito de niñitos que iban todos los sábados a esa plaza. ¿Cuántos niños más o menos iba? Eran más o menos como 20 que iban. Nosotros íbamos a buscarlos a sus casas y los llevábamos a la plaza. Y ahí jugábamos y teníamos las actividades cada sábado. Y después de eso fue realmente decir, Señor, tú me has rescatado por gracia, quiero compartir de tu Evangelio y también ver cómo poder hacerlo. Sí nació como el deseo de poder estudiar, de capacitar, pero también ahí el Señor fue puliendo todo en su tiempo. Sí, ¿y sabes algo, Javier y Javiera también? Javi y interesante. Es Javi. Sí. No, nada más para contar una anécdota. Ajá, por favor. Ella es Javi y yo soy Javi también. Y tuvimos una clase, Apocalipsis, con Jack Mitchell. Yeah. Y él decía como, Javi, ¿puedes leer? Y ella me robaba mi tiempo de participación. Bueno, no. Yo le decía, Javi, ¿puedes leer? Y me miraba a mí. Y yo estaba con mi Biblia y entraba en el texto y él decía, Javi, ¿puedes leer? Y yo, claro. Ya ahí leía y de repente todos decían como, no, era para la otra. Para la Javi. Pero sí. ¿Se llegó a solucionar después en clases? Sí, porque después el maestro decía Javi o Javi era. Qué chévere. Sí, me gusta eso, Javier, en cuestión de cómo iban involucrándose incluso con los niños, pero me quiero conocer ese aspecto de cómo ustedes preparaban incluso sus vidas. Tal vez empezaban con los niños con un canto, después oración, o después la presentación del Evangelio, algún tema o algo especial para los niños. ¿Cómo era eso compartir con un niño? O sea, en esos momentos. Sí. A veces era gracioso porque era como adolescentes cuidando a niños. Sí. Niños cuidando a niños. Pero bueno, el equipo sí se preparaba primero, teníamos un tiempo de oración y después es hacerte parte de la vida de esos niños, o sea, de ir a buscarlos a su casa, conocíamos a su mamá. Creas un vínculo, ¿verdad? Exacto, eso. Y creabas ese vínculo y te preocupabas porque realmente los amabas.
Entonces, es ver eso, como la importancia de los niños. Para el Señor son importantes y los niños también pueden conocer al Señor como su Salvador. Entonces, es ese vínculo que se iba dando, pero también cómo ellos cada semana iban aprendiendo un versículo, iban aprendiendo un canto, una lección acerca de la vida de Jesús, porque sí, lo que siempre era como buscar hacer era cada vez presentarles el Evangelio y que ellos pudieran tener ese encuentro con el Señor. ¿Viste que tal vez uno de esos niños llegó a un encuentro con Jesús? Algunos de ellos sí. Después, por diversos motivos, tuvimos que salir de ese lugar, como de esa plaza, pero algunos de ellos sí pudimos ver cómo impactaron en la vida de su familia, pero aún así después de algunas cosas que pasaron, tuvimos que salir de ahí y ahí ya perdimos un poco ese vínculo con ellos. Sí, genial. Entonces, si es que tal vez alguno de ellos está viendo, aquí está Javier. Tu maestra. Tu maestra. Sí. Javi, y después de esto ya es como tu edad adolescente, terminando tu adolescencia, 14, 15, por ahí. Entonces tienes que tomar la decisión de... En Chile estudias por opciones después de tu básica, como tu bachillerato le llamamos en mi país. Sí, bachillerato. ¿Estudias por opciones? Como tú, por ejemplo, ¿qué estudiaste después? ¿Puedes contarnos sobre eso? ¿Qué te empujó a esa pasión altruista por las personas? Bueno, después de eso, como yo les decía, había muchas conferencias misioneras y una de las historias que me contaron cuando chica era la vida de Hudson Taylor. Okay. Y la vida de Hudson Taylor me impactó mucho en cómo él, siendo médico, pudo predicar el Evangelio, pero también no solo predicar, sino que dar de sus conocimientos. Entonces, una de las misioneras de mi iglesia se acuerda que yo le decía, yo voy a ser doctora y misionera. Yo voy a ser doctora y misionera. Y ya ha llegado el tiempo en que cumples los 18, ya tienes que ver... ¿Qué vas a hacer con tu vida? La verdad que yo tenía muchas opciones entre ser diseñadora, pero siempre estuvo el área de la salud ahí que me gustaba mucho. Okay. Y también de trabajar con personas. Era como, Señor, tú sabes que quiero trabajar con personas en un lugar donde tenga contacto y no estar quizás con números o computadoras que no se me daban fácil. Entonces tú sabes que ese es mi deseo. Y en eso, estudiar medicina eran muchos años. Entonces en Chile son alrededor de 10 años y después tienes que devolver como algunos años al Estado. Al Estado, sí. Entonces eran muchos años y sí estaba ese deseo de poder servir al Señor. Quizás en Chile o quizás en otro lugar, todavía no estaba definido. Muy claro, pero era como son 13 años casi que tengo que estar ahí y yo decía, Señor, para mí es mucho. Y en una conversación con una chica, ella me presentó la carrera que yo estudié. Me gustaba mucho trabajar con niños, entonces ella me presenta esta área que eran los niños hospitalizados, que es la neonatología cuando nacen, después de nacer. Y yo dije, sí, Señor, después de estar orando, dije, Señor, esto también quizás es lo que me gusta. No llegué absolutamente clara a que sí, Señor. No, o sea, había muchas dudas. Y cuando llego y comienzo a estudiar esto, en Chile se llama matrona. Es raro, pero nosotros nos encargamos como de ver todo el área ginecológica y obstétrica de la mujer. Entonces cuando llego a mi primer día de clases, yo como emocionada con tu mochilita y más responsable de tu primer día de clases, me siento en la primera clase, creo que fue. Entonces me dicen, bueno, entonces cuando ustedes atiendan partos, y yo... Espérame, yo no venía a eso. ¿Cómo? ¿Es eso? Ya sacados. Era como... Tú eres la que los agarraba, los atrapaba. Así cuando salían, los agarraba. ¿Ese eras tú? Sí. Okay. Esa era Tu parte función, mi de tu función, sí. Porque también trabajamos en el área de control, pero de controles prenatales. Pero yo, cuando voy a esa clase, es como... Yo para llegar a mi casa y le dije, mamá, yo no tenía idea que la matrona sacaban a los bebés. Sí. Y estaban en el parto. Y yo así como... A mí yo los quería ya cambiar aquí. Sí, es parte. Y bueno, en eso el Señor también fue trabajando. Son 5 años en lo que pude estar estudiando ahí en la universidad. Tiempos
de muchas ideologías, tiempos muy complejos en algunos momentos, pero también ahí en la misma universidad había un grupo bíblico universitario que creo que también fue un apoyo muy grande para mí durante ese tiempo, de chicos cristianos que nos reuníamos una vez a la semana a estudiar de la Biblia, nos juntábamos a veces a la hora del almuerzo, y durante mi tiempo de universidad también fue muy importante tener ese grupo ahí dentro de todo ese mundo convulsionado. Claro. Wow. ¿Vos, y te echaste la pandemia adentro del hospital? ¿O esto después de tu estudio? Yo estudié ahí 5 años, Ok. después gradué, y después que gradué se dio la posibilidad de ir a trabajar al sur de Chile, que es como a 12 horas en bus. Ah, y sí, ya Al volvimos otro al lado. principio. Y ahí- sí. y ¿Por ahí qué te me- moviste al sur de Chile? Historias largas. Corta, larga, sí. No, vamos a la corta, pero yo por muchos años había ido a Chiloé, un lugar de viajes misioneros que quedaba como 17 horas. Ujú. Desde la capital me iba todos los veranos con un grupo, fui como por 6 años. ¿Eran campamentos o qué? Durante los veranos eran viajes misioneros a, Ok, a islas, donde llegabas en lancha, como 2 horas en lancha más adentro, y llegabas a esa isla y ahí estabas 10 días aproximadamente, compartiendo el evangelio con las familias de ahí. Entonces había unos misioneros que estaban ahí y yo había visto esa necesidad como de poder apoyarles. Entonces siempre fue como el deseo de el sur de Chile, de poder ir a trabajar ahí. Y me llegan algunas opciones, reviso, oro y digo, bueno, voy a postular, total, no pierdo nada, pero hay una ciudad que ni siquiera sabía dónde quedaba, pero sabía que estaba en el sur. Ok. Entonces postulé y me fui a este lugar, me llamaron, me dijeron, ¿puedes venir a la entrevista mañana? Y mi mamá estaba ahí y me dice, ¿por qué se están llamando del sur? Y yo, no, porque postulé, pero... Y dice, ah, ok. Sí, ok, me voy, tomé el bus y me fui a la primera ciudad que se llama Los Lagos. Y después de ahí me fui a Chiloé, donde había otro cargo y donde estaban estos misioneros que estaban ahí plantando una iglesia, trabajando con una iglesia. Y cuando llego ahí, voy y me presento al lugar donde y tenía que dejar como mis datos y mi currículum. Y me dicen, ¿sabes qué? Acaban de contratar a la chica hace, no sé, media hora. Entonces ya no está ese cargo disponible. Wow. Y yo como, ok, señor, tú sabes que mi anhelo era Estar aquí. estar en este lugar. Comencé a hablar con los misioneros en ese tiempo y a orar, y fue un lindo tiempo de ellos me recibieron y me decían, Javi, o sea, tienes que saber que acá también es difícil la zona de estar sola, llueve mucho, estás lejos, entonces ora y ve qué es lo que el Señor quiere y pone. Claro. Y en el otro lugar después me llamaron y me dijeron, sí, estás ¿Contratado? contratada, ¿cuándo te vienes? Y yo la verdad de las cosas era como, ¿cuándo me vengo? O sea, yo no pensé que iba a ser Que iba a tan ser rápido, ya, ajá. porque me hicieron solo una entrevista de trabajo y ya. Ujú. Y yo le digo, ¿cuándo me voy? O sea, significa que tengo que mudarme, Espérame. buscar una casa. Nunca había llegado tan lejos. Nunca había llegado tan lejos. Buscar una casa, buscar una familia, buscar, o sea... Y yo le digo en eso que, digo, no, en 5 días. O algo así como, no, como si fuera algo así. ¿Lo pensaste o Sí. como...? No, ni voy a lo decirlo pensó. rápido? Y claro, después vuelvo a Santiago y a la capital y digo, mira, ya está listo. ¿Y qué hago ahora? Y una de las misioneras que ha impactado mucho en mi vida, que es la que me llevó a hacer este curso con niños, ella conocía una familia ahí en el sur, y me dijo, mira, los llamo y le pregunto si puedes ir a vivir con ellos. Los llamó, ellos sí, hablé con ellos, sí, vente, te vienes a vivir con nosotros. Hice mi maleta en unos días y me fui a vivir al sur y a trabajar allá al sur. ¿Y qué año era esto, Javiera, que fuiste? Ay, chuta. 3 años atrás estabas No. aquí. Entonces, antes de venir ahí. Fue el 2017. por Oh, ahí, entonces, Ok. antes de pandemia incluso. Sí, antes Sí. de pandemia. Entonces, yo ya estaba trabajando cuando comenzó la pandemia y bueno, ahí cuando llegué también trabajaban en este ministerio con niños, entonces ahí el Señor fue como abriendo esas puertas y comencé a trabajar en APE, en el mismo ministerio, pero ahora en el sur de Chile.
Mientras, de lunes a viernes trabajaba como en la consulta y después los sábados hacíamos un club también de niños para hacer también evangelismo. Y ahí fue cuando ya... ¿Y vos no viste esa oportunidad de atender gente, mujeres, niños, como para evangelizar también? ¿Lo hacías así, como en medio de la consulta y un medio, sí, 5 minutos a la conciencia con el hermano Pablo Finkelbinker? Sí, o sea, siempre ese fue el propósito al estudiar el área de la salud. Creo que te abre muchas puertas. Para Sí, mucho contacto con las personas. Pero sabes que no fue hasta que comencé a trabajar y en mi primer día de trabajo nueva, capitalina, que vivía en el sur, que había cambiado todo mi primer día de trabajo, me presentan el programa y todo. Comienzo a trabajar con tu primer trabajo, que esto va a ser genial. Comienzo a trabajar... Como Bob Esponja con su espátula. Sí. Y trabajo en un programa que es el programa de los adolescentes, que es haciendo controles a los adolescentes. Y una de esas preguntas era con respecto al abuso sexual, si habían sido víctimas de abuso o de violación alguna vez. Y fui haciendo la pregunta y ya terminando mi jornada laboral, una de las chicas se queda callada, no me dice nada. Y yo comienzo a hablar con ella y preguntarle. Cuando en eso se pone a llorar, un llanto desconsolado. Llora. Y yo ahí como, es mi primer día de trabajo. ¿Qué se hace en este caso? Me acerqué a ella, consolándola, hablando, aunque ya estábamos en un box de atención, pero ya nos iban a cerrar el box, entonces comencé a hablar y bueno, salió eso a la luz, el tema de abuso. de Abuso. Y creo que eso el Señor fue como, por algo te traje aquí, a este lugar, y fue una de las áreas en las que estuve trabajando, que es con los adolescentes. Y no te imaginas, creo que no, yo no, en la universidad te lo han enseñado, pero cuando estás ahí es, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y a veces no es decir nada, es abrazar. Es estar, Y es otra estar. vez. Sí. Ajá. Y fue así como la siguiente semana apareció otro caso y a la siguiente... Y era un tema muy... Recurrente, pero silencioso. Y quizás historia de chicas que habían sido víctimas años atrás, pero que nunca habían dicho nada y era la primera vez que estaban diciendo. Que lo estaban Y ahí exteriorizando. Ajá. Y ahí fue cuando el Señor fue como, bueno, por algo te traje a este lugar, por Claro. algo te traje a este programa. Y el Señor también fue inquietando el poder prepararme. Eso creo que fue uno de los motivos que también me trajo al seminario, de poder prepararme en conocer más sus escrituras. Y a veces sí, no voy a decir nada, pero poder mostrarles el amor de Dios. A pesar de la situación, el poder estar, el poder acompañarlas, que hay veces que sí me tocó situaciones complejas de estar en un juicio y como... Testificando, ajá. Y uno dice, y cuando yo lo veía era como, Señor, tú sabes que el plan original cuando yo me iba a ir a trabajar 6 meses en ese lugar, mi primera experiencia laboral, y casi estuve 5 años ahí trabajando. Sí. Y el Señor hablando muy fuerte a mi corazón con respecto a estas chicas y a esto que yo no me daba cuenta que pasaba, porque conversaba después con una amiga de la iglesia y ella me contaba su historia y también había una historia detrás. Ay, híjole. Y es un tema tan silencioso que tiene tantas repercusiones para un hombre o una mujer en su vida, que ahí el Señor fue moldeando mi corazón y haciéndome ver que mi carrera, mi profesión realmente podía ser de bendición y de poder presentarles al Señor Jesucristo a ellos, a pesar quizás va a ser 1 minuto, pero el Señor puede hacer su obra en los corazones. Okay. Sí, me llama mucho la atención ese punto, la verdad, de cómo
hay muchas personas que incluso en las iglesias puede haber los casos. Y tal vez tú, ¿qué le dirías tal vez a un joven, a un niño, incluso a alguien mayor que está pasando por estas cosas, que está siendo abusado o muchas cosas que está pasando, ¿no? Como O que tuvo un pasado, podría agregar yo como... Ajá, que tuvo un pasado. ¿Qué les dirías a ellos para que ellos puedan tener esa confianza, ese valor tal vez, de poder expresar, de poder compartir eso que están viviendo o cómo tratarlo incluso? Mira, no soy como... No, basado en tu experiencia, Ajá. vamos a decir. ¿Basado en tu experiencia? Que solo el Señor puede restaurar ese corazón roto, pero que nos necesitamos a otros. Que es, si lo vives en silencio, va a ser un proceso muy duro, que cuando otras chicas pueden vivirlo acompañada, no va a ser un tema que quieras hablarlo siempre, que vaya a ser público, pero ir a Cristo, que si fuiste alguna vez víctima de algo así, en Cristo hay esa esperanza y hay esa restauración, pero sobre todo de buscar gente que te pueda acompañar en ese proceso. Genial. Así es que vamos a esa parte también porque decía Javiera en cuestión de que antes de incluso ir a prepararte, Dios te había puesto ese corazón de poder prepararte teológicamente también. ¿Y cómo llegas a conocer entonces de Río Grande, el seminario? ¿Estabas en el sur? ¿Seguías en el sur? ¿Ahí te enteraste de Río Grande o hiciste otro movimiento? Como los que hay en Chile, telúricos. Tenía un amigo que, bueno, estuvo también acá por el podcast. ¿Quién? De la iglesia, se llama Rodrigo. Rodrigo, sí. Él es chileno. Y él estaba estudiando ya en el seminario, entonces cuando él iba los veranos a Chile, él nos contaba, bueno, en el invierno de acá, verano de Chile, pero él nos contaba acerca del seminario. Él estaba estudiando aquí, pero iba para allá. Sí, de vacaciones. Okay. De vacaciones. Entonces él nos contaba del seminario y también uno de los misioneros, uno de los primeros misioneros que mi iglesia apoyó, es chileno, se vino a México y él, uno de sus hijos estudió acá y fue profesor. Entonces él nos contaba también del seminario y así fue como conocí del seminario. Tú lo conociste, pero ¿cómo te relacionaste vos? ¿Cómo dijiste como quiero ir, quiero hacerlo? ¿Cómo fue ese llamado a venir a estudiar? ¿Llegaste tarde? Como siempre, No, digo, llegaste tarde después de los días, porque hubo un retraso y no sé. Primero, de partida mi proceso, bueno, el Rodrigo me había comentado el seminario, yo estaba viviendo también todo este proceso de decir, wow, mi profesión es un medio para poder proclamar el evangelio, necesito prepararme más. Goyi me había dicho esto del seminario, entonces yo comencé a averiguar y comencé a hacer el proceso, pero yo el proceso me tardé un montón de tiempo. Fui de esas transmisiones que le mandaban correo. Sí, chócala. También, Javier, ¿no? Perdón. Como 3 años, porque en medio de que yo iba a venir, había juntado los recursos, hubo una situación en mi casa y esos recursos ya no estaban más. Entonces era como, Señor, vamos de nuevo. Y en eso llega la pandemia. Yo era profesional de la salud, entonces sentía también una responsabilidad de en ese momento de pandemia estar no salir en Chile y quedarme ahí apoyando al equipo que estaba trabajando fuerte allá en el sur. Entonces mi proceso yo creo que se habrá demorado 3, 4 años en que yo mandaba una información, ellos me respondían, después yo mandaba otro y así. Dame una pausa ahí. ¿Cómo fue? No hemos tenido esa pregunta creo aquí. ¿Cómo fue ser enfermera en pandemia? Una enfermera creyente. Un día platicando dijiste que te hacían pruebas hisopados, diarias casi. No sé. Quiero aclarar eso. No eso, pero, o sea, es muy difícil. ¿Cómo estaba tu corazón, por ejemplo, tu fe en medio de todo esto? En ese tiempo, cuando todo comenzó, creo que todos tenían miedo. Incluso claro. yo normal, tenía miedo porque era como... Es que es algo desconocido. Yo estaba trabajando normal y al otro día fue como, llegó ¡Pum! COVID
todos salen a vacunar y van a ir a hacer esto y hacer esto otro, y toda mi rutina como de trabajo, de atender, no sé, 14 pacientes diarias, cambió absolutamente y nadie sabía muy bien ¿qué hacer? En el consultorio donde trabajaba. Era como cada semana cambiaba la situación y sí había mucha inquietud, mucho miedo y también en mi corazón había miedo. Entonces fue buscar al Señor y decir, Señor, no entiendo qué está pasando. Pueden decirnos una versión de acá, otra versión de allá, pero tú estás en control. Y la primera semana sí tenía un poco de miedo, aparte que estaba sola viviendo en el sur, mi familia estaba lejos, había que aislarse y yo ya estaba viviendo ahí sola, entonces era como... Más aislada. Sí. No estaba como mis personas cercanas, y también las personas cercanas que habían, algunas eran mayores, entonces... Más riesgo, sí. Entonces, creo que en ese tiempo fue del Señor decir, Señor, esta situación no se escapa de tu mano, tú estás en control y no tengo por qué temer, porque tú estás en control. Y sí, a veces había como un miedo colectivo, como de estuve al lado de alguien que tuvo COVID. Ya me dio fiebre. Ya siento que me cuesta respirar. Exacto, y ya comenzabas y después el otro estornudaba y tú como... No, sí. Entonces a veces sí me hacía pruebas seguidas de COVID. No, pero el hospital te lo requirió, que te vacunaras, que te hicieras pruebas, todo pero eso. Ahí todavía no llegaba la vacuna, pero sí había otra vacuna que sí había que ponerse, que era la de la influenza, porque ahí todavía no estaba la vacuna. Y atendíamos, me acuerdo, con mis colegas en equipo, pero era como nos poníamos la mascarilla, un visor, un gorrito. ¿Y el traje? Todo el traje, y hacía un calor horrible. Y tú ahí bien vestida. Como Teletubbies. Y a veces mis controles eran de 1 hora. Entonces, y conversar y poder también en esos momentos también mostrar empatía, el amor y también en mi corazón de buscar al Señor en esos momentos también sola, pero como estaba viviendo sola, y como no podía juntarme con nadie porque aparte era profesional de la salud, algo que fue muy importante fueron como las conexiones a través de Zoom y poder estar estudiando la Biblia, poder tener esos contactos con amigos y ser fiel en eso. Porque ya era como que si ya estabas sola, sí, más difícil era todavía. buscar al Señor. En los momentos de soledad, creo que fue un muy lindo tiempo de a veces estar cantando en tu casa y alabando al Señor. Y otras veces también buscar a esas personas que fueran tu apoyo y que también te fueran de ánimo y de edificación. Ok, genial, Javiera. Ahorita tenemos una pausa en este momento y regresamos, ¿ok? Listo. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Ok, Javi, gracias. Estamos aquí nuevamente volviendo. Javi, estabas diciendo que fue un proceso largo para venir, pero ¿qué pasó ahí? ¿Ya te mandan la carta de aceptación? ¿Y dónde recibes la carta de usted ha sido aceptada en Río Grande? Estaba viviendo en el sur. Sí, estaba allá. ¿Y qué haces después de eso? Después de eso... Aún está como la pandemia también, ¿cierto? Sí, todo esto era pandemia, en medio de la pandemia. Bueno, saco la cita, justo habían citas para mucho tiempo más. La cita fue para un 31 de diciembre, justo para Año Nuevo. Pero en Chile estaba como más limitado los viajes, o sea, no podías moverte entre provincias. Entonces tuve que ir como a pedir un permiso para poder salir de mi ciudad, ir a la capital. Cuando voy, le tengo que explicar al caballero, al señor, le digo, mira, pasa esto, tengo que ir a visita porque me voy a ir de viaje
y todo era como, pero si estamos en pandemia, señorita. Y yo, sí sé, pero... Pero tengo que irme. Tengo que irme. Bueno, tengo la cita a la embajada un 31 de diciembre y la visa llega como a los 10 días después, pero ya habían, en teoría, ya todos estaban acá. Entonces yo era como que esperando ese proceso y también tenía un proceso de que todavía no terminaba de trabajar. Entonces en eso le escribo a la encargada de admisiones, mira, esta es la situación, esto. Entonces hice ahí algunas semanitas como en línea, estuve estudiando. Y ya para venirme acá fue todo un suceso porque tenía millones de cosas en el sur. Fue todo esto tan rápido, o sea, me dan la cita, la visa, ya es como, ya, está todo listo, señor, ya me quieres allá. Y tenía un montón de cosas, unos amigos se habían casado recién, regalando algunas sillas, ya llévate, ¿te gusta el cuadro? Llévate. Regalando las cosas. Un poco la casa, lo que tenía. Una noche mis amigas van y comienzan a sacar todo el closet, ya a meter a cajas, maletas, todo. Y yo viajaba del sur a la capital, mudándome después de estos 4 años de vivir ahí. Viajaba un viernes, un sábado en la noche y mi vuelo salía un lunes. Entonces era llegar a la capital, dejar todas mis cosas, desarmar, armar una maleta y venir. Híjole. ¿Y tus papás qué te decían en eso? Creo que mis papás están como un poco ya acostumbrados a estos cambios. A esta intensidad Sí. Hay tiempos y luego hay estabilidad y luego, sí. Creo que mi mamá como que siempre, hay una expresión chilena, pero no la puedo decir, pero mi mamá me dice, o sea, no te puedes quedar quieta. Y era como, ¿no? Sí, ajá. Entonces creo que yo estaba como acostumbrada y me decían, pero ¿cómo te va a venir un sábado? Para irte, un domingo. sí. Y claro, fue así, o sea, viajé un sábado, llegué en la mañana del domingo, fui a mi iglesia a visitar, a despedirme, a estar con ellos, y ya el lunes, en la tarde ya me estaba subiendo al avión. Entonces, fue todo. Sí, y ya que estás aquí, contanos tu vida aquí. Tú has tenido una vida muy misionera aquí realmente. Has tenido viajes transculturales y viajes aquí a una distancia más corta. ¿Cómo han sido estos viajes? Contanos dónde has estado y qué has hecho, dónde has ido. Bueno, acá en el seminario, el primer país que pude estar yendo fue a España a trabajar con pueblos no alcanzados. ¿Ese fue tu primer año de estudio, Ese segundo? fue mi segundo año de estudios. ¿Pero México, has ido a México? Y también a trabajar también ahí en Reynosa, en la frontera, en medio de la crisis migratoria. Unos amigos me invitaron a conocer, bueno, primero un pastor, fuimos con un pastor, me invitó, y después con unos amigos comenzamos a desarrollar ahí un ministerio en Reynosa, donde nuestro primer día en ese lugar fue en un albergue, donde en medio eran casi todos haitianos, un día de calor que ya no podíamos más. Entonces estaba la barrera idiomática, había muchas barreras y ahí, bueno, hacían operativos médicos, entonces iba a ayudar con el área más que nada de embarazo, de hablar con las embarazadas, escuchar los latidos de su corazón, de su bebé. Entonces, sí, en Reynosa es muy fuerte y muy lindo lo que el Señor está haciendo. Y también en España y después ahora hace poquitito que estuvimos acá con el equipo de Argentina y de Uruguay. Sí, ¿sabes algo también, Javier? Comentar. Javier incluso hasta ahora en día sigue yendo a esos refugios de los que estaba comentando, personas que están migrando, ¿verdad? Muchas personas, pero también asiste de la parte médica. Claro. Y ahora está estudiando teología. Sí. Qué precioso saber eso, cómo el Señor te está usando ahorita en esos dos aspectos y que ahora está dando no solo la manera espiritual, sino también la manera como ayudarte con lo que necesitan, ¿no? Muchas cosas, yo sé que necesitan muchas cosas, pero en esta cuestión, ¿eso cómo te ha ayudado a ver lo que el Señor tenía preparado de hace más de 10 años alrededor hasta ahora? ¿Tú cómo puedes apreciar eso, lo que el Señor tenía preparado para tu vida? Creo que eso me impresiona del Señor, porque ahora veo atrás y quizás esa adolescente que estaba
un poco dudosa de en la plaza. Es su primera clase. Es su primera clase. Y después ver y decir, cuando me fui a vivir al sur, ver cómo el Señor fue preparando todo y fue preparando mi corazón también. Ujú. Como sí venía como con eso de lo primero, yo venía primero, o sea, venía por un año. Ujú. Entonces ha sido una serie de cambios que el Señor ha tenido que hacer en mi vida, en mi corazón, porque yo decía, voy por un año porque ya tengo una profesión, tengo que volver y me voy a como quedar desactualizada y Ujú. entonces llegar acá y decir, Señor, tú me has dado esta hermosa profesión y la pongo en servicio, pero es ahora, ya en este punto es como mirar atrás y entender cómo el Señor ha actuado y que ninguna pieza ha quedado Al azar. sino que Él es el que estaba controlando todo y también preparando mi corazón en ese tiempo de trabajar quizás con chicas En esa condición. en esa condición. Mi motivación era como, quiero aprender de la Biblia para poder llegar a ellas, pero lo principal es como, primero el Señor, para ayudar quizás a personas quebrantadas, también ha tenido que quebrantarme a mí Ujú. primero. Oíme, eso es bien interesante porque algunas personas consideran que no es posible ser bivocacional. Y yo creo que en el ministerio, bueno, existe esa opción. Hay quien no lo es y hay quienes sí. Y en tu caso tú eres bivocacional. O incluso ni siquiera eso, porque tú eres alguien que comparte o evangeliza, pero a la vez que sirve a través de la enfermería. Entonces, ¿qué podrías decirle tú a alguien que está diciendo, pero yo solo soy enfermera o yo solo soy médico, Dios no me puede usar porque no sé nada de la Biblia? Entonces, tú estuviste en ese dilema hace años. ¿Qué podrías decirle a alguien que te escucha ahorita así, que está en esa condición de decir, yo solo soy ingeniero, yo solo soy maestro? Que el Señor pueda utilizar lo que Él quiera, Ujú. mientras también estemos dispuestos a entregarle eso. Y muchas veces puede ser que no sea difícil porque va a significar, va a tener un costo. Ujú. Sí, siempre va a tener un costo el haber quizás dejado ciertas cosas, pero que el Señor puede utilizarnos en medio de esas profesiones, en medio de estar con gente, ya estar con gente. Él nos llama a eso, de hacer discípulos. Claro. Y en base a relaciones. Entonces, si estás en un trabajo, tienes a un compañero al lado, Ujú. ese Ese es tu campo misionero. Ese es tu campo misionero. Sí. Y en un momento yo pensaba, era como, yo trabajo, entonces no puedo ser misionera. Exacto, exacto. Pero era como, Señor, cuando fui hablando con diferentes personas, es como, no, Javi, ese es tu campo misionero por ahora. Ujú. Porque mi deseo siempre era como venir a Salir. Era como, ese es tu campo misionero por ahora. Y Dios sabe por qué no pudo ser antes, porque ese era tu campo misionero. Ujú. Entonces es eso, utilizar la profesión, o a veces ni siquiera profesión, un talento que puedas tener, Ujú. dejarte utilizar por el Señor. Yo quiero decir que en el podcast, en este podcast Entre Hermanos, si ustedes van a las entrevistas antes o a los podcasts anteriores, ustedes podrán ver que hay gente aquí que ha pasado así, como Javi está contando su talento de la enfermería, no sé cómo llamarle, pero su profesión de enfermera. Hay otros aquí, gente que ha tenido otra forma de que Dios lo ha usado a través de eso. Entonces, de tu experiencia preguntaba yo. Pero Javi, ahora estamos en este punto, ya estás por graduar, diciembre se acerca, estamos preparando la mega party. ¿Y qué va a pasar después de esto? ¿Qué viene para la vida de Javiera? Yo sé que estás a la expectativa del Señor, pero sé que también tenés como un proyecto en mente. Ajá. ¿Quieres compartirlo? Sí. Dale. Bueno, por ahora está el volver a Chile. Sí,
trabajar con mi iglesia local de la capital. Hay algunos proyectos que estamos ahí conversando todavía, entonces ellos sí están como a la espera de mi regreso para poder comenzar a hacer algunos proyectos, pero estamos ahí conversando todavía eso, pero sí está el regresar a mi iglesia local por un tiempo y también poder ser bivocacional, debido a quizás no hay, es una iglesia pequeña, no hay suficientes recursos para poder sustentarme a tiempo completo, pero también no lo veo como una carga, así como puede tener que trabajar, sino que realmente ese va a ser el mecanismo donde puedo estar conectando y compartiendo. Claro. Entonces, todavía esa área no la he visto, pero sí, mi deseo es poder trabajar algunas horas. No quiero trabajar full time, porque quiero también estar en mi iglesia local trabajando, pero sí lo veo como un área de oportunidad de poder seguir contactando con mujeres, con más personas y familias. Sí, y Javi, tú una pregunta de aquí, en 10 años, ¿cómo te ves tú? Buena pregunta. ¿De aquí cómo te ves? Creo que he respondido tantas veces esa pregunta y ¿Ah, sí? ¿En serio? Si hubiera cambiado tanto los planes. Tengo un plan, pero no sé. Sí. Ajá. Sí me veo trabajando en Latinoamérica, no sé si necesariamente en Chile. Sí, hasta el momento el Señor ha puesto trabajar en mi iglesia local, pero mi deseo es que mi iglesia local pueda ser movilizada a las misiones y que ellos también puedan estar junto a mí trabajando. En este momento es Latinoamérica, pero el Señor me ha enseñado tanto en este último tiempo como de mis planes, porque soy una persona que hace constantemente planes. Y el Señor acá se ha encargado de enseñarme mucho de eso, de decir, no, o sea, no son tus planes, no son tus deseos, son los míos. Y como ir derribándolo, que hasta el momento la verdad que no me he puesto a pensar cómo me veo de aquí a 10 años. Un proyecto a largo plazo no es. Hasta el momento no. Antes vivía tenía 15, 20 años y de vida organizada. Hasta los 50. Ahora, y como el Señor ha estado obrando en mi corazón últimamente, es como no me he puesto a pensar tanto en el futuro, sino que estos días he estado siendo confrontada con el contentamiento, como el Señor gobierna, el Señor tiene sus planes para tu vida, disfruta y está gozosa en lo que el Señor está haciendo hoy día. No significa que no tenga planes, pero la verdad es que no me he puesto a pensar de aquí a 10 años. No, está bien, y es parte, ¿no? Muchos también no pueden tener ese punto y está bien, no está mal. Sí. Y Javi, una pregunta, durante estos 3 años de aquí estar en Río Grande, ¿cuál fue la materia que más te impactó y por qué? Yo sé que hay muchas, ¿no? Los maestros ven nuestro podcast. Nada, es tu dificultad o no sé. Creo que son muchas. Sí, son muchas. Pero hay una que recuerdo con especial cariño, quizás por el momento que estaba viviendo. Con especial cariño. La materia. No, digo, fue tan difícil que la recuerdo con cariño. Sí. No. Se llama, es una optativa que tuve que tomar. Y perdón si dejo muchas más materias fuera, que también están muy buenas, pero se llama el llamado a la mujer a la restauración a la libertad. ¿Qué te enseñó esa clase? La clase de la lloración, porque como que se me ponían los ojitos así lloroso en cámara. Pero ¿sabes qué? Antes de que contestes esa pregunta, quizás ampliamos un poquito más, porque la materia pues es la favorita, pero quizás ampliar y te das más chance también a decir como ¿qué te ha enseñado Dios en estos 3 años de estar aquí? Porque esa materia fue un instrumento, pero quizás no solo lo viste ahí, sino en este tiempo que has estado en Río Grande. ¿Cuál es la lección de vida que te llevas?
son muchas. Y el Señor, sobre todo este último semestre, creo que ha sido donde más ha estado quebrándome. Y creo que es eso, es aprender de que el Señor quiere mi corazón, o sea, quiere llegar a lo profundo. Y muchas veces, como te contaba al principio, vivo en lo exterior, hay cosas que son como la punta del iceberg, que es como lo visible, pero que revelan lo que hay en el fondo. Y el Señor durante este tiempo ha trabajado, ya ha comenzado a impactar lo que hay en el fondo. Y ese proceso ha dolido mucho, porque no te gusta que eso que tienes arraigado, ese ídolo que tienes de decir, esto que se ha movido, y decir, Señor, lo presento a tu cruz y aquí está, porque yo ya no puedo con eso. Cuando llegué no pensé que era tan orgullosa hasta que llegué acá. No pensé que me costaba tanto quizás confrontar alguna situación, y a veces me doy 1000 vueltas para hacerlo, y eso revela mucho más de lo que hay. Y sobre todo es, relacionado también con esa materia, es dónde está mi identidad. Y vivía como podemos vivir mucho tiempo por la aceptación, vivir por la aceptación de otros. Y vas construyendo un ídolo como, tengo que ser aceptada por este grupo y esto, pero en el Señor ya está mi aceptación, ya está mi identidad, ya estoy satisfecha completamente en Él, ya puedo deleitarme en Él. Y esa materia es parte de lo que Dios utilizó para mostrar eso, de decir, está lo superficial, lo ves y luchas con eso, pero hay algo que es lo profundo. Y eso profundo es lo que causa que muchas veces tengas pensamientos que no van de acuerdo a mí y que te los creas. Y a veces esos mismos pensamientos, o sea, eso mismo, lo que está en la raíz de mi corazón, es lo que hace que tengas sentimientos que gobiernen tus decisiones. Y lo más maravilloso es eso, cuando llegué me consideraba una persona dura, o sea, me costaba llorar, emocionarme por algo, hasta que el Señor va quebrando y va destruyendo completamente muchos pensamientos, ideologías que traía por años de vivir quizás en un contexto cristiano, va destruyéndolos para decirte, esta es la verdad con respecto al Evangelio, y puedes acudir a esos pies de esa cruz en ese momento y quiebra todo para mostrarte realmente que Él, se trata todo de Él y nunca se ha tratado de mí. Entonces, sí, ha sido un proceso largo eso, pero agradezco por eso al Señor, y sobre todo en este último semestre, creo que es como mi mentora me decía, me alegro tanto que el Señor te esté quebrando, porque está saliendo muchas de las cosas que son mentiras o que has vivido por años de esa forma, y que el Evangelio solo puede redimir. ¿Y qué le dirías a los estudiantes que están tal vez empezando, o están en 2 años, o incluso que ya van por su 3er año? ¿Qué les dirías a ellos? ¿Algún mensaje, algo como del más temprano? No se puede, es imposible. Me duele un poco tarde. No sé, algo consejo práctico para ellos. Aprovechar este tiempo y todo lo que aprendes en el salón, tomarte un tiempo de terminar esa clase, de irte un tiempo quizás a solas con el Señor, y decir cómo esto me habla a mi corazón, porque a veces el ajetreo del seminario, de todo, yo me sentía que yo corría, y llegaba un momento en que necesitaba pausar y asimilar. Realmente, wow, qué hermoso es ver, no sé, ahora estamos viendo Romanos, y qué hermoso en la última clase
dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y sí, qué hermoso recibirlo como conocimiento, pero después salir de la clase y decir, gracias Señor, porque estoy en Cristo y no hay condenación a pesar de mi pecado. Entonces, tomarte ese tiempo de hacer un stop y decir... Digerirlo, creo yo, digerirlo, eso, ¿no? Es como digerirlo porque entre el trajín... No lo digieres, muchas veces. Y muchas veces nos pasa y llega un punto en que si no estás realmente aprovechando el hecho de estar acá, si no estás digiriendo nada. No, entiendo, creo que es eso como se vuelve mecánico. El tema aquí de tu relación devocional con el Señor se puede volver mecánico. Sí, como estoy leyendo, estoy orando, estoy haciendo todo, pero todo es como robótico y no estás sintiendo realmente eso. Así es, entonces Javiera, oramos al Señor para que Dios te use en esta nueva etapa que le en Chile. Entonces, gracias por ser parte del podcast también. Sí, gracias por ser parte, gracias por contar tu testimonio y esperamos verte a futuro, sea Dios sirviendo allá en Chile, en otro lugar, Dios sabe, y con ese corazón dispuesto que tienes para servir. Entonces, Javi. Gracias, Javi, por acompañarnos. De verdad que hay cosas que no sabía de ti, que hasta ahorita estoy sabiendo. Y me alegra tu corazón. Siempre he admirado tu capacidad de responsabilidad y de servicio también a los demás. Te deseo lo mejor, estaremos orando por ti y deseando que Dios haga lo que tiene que hacer contigo, sea donde sea. Sé que vas a ser luz y sal. Cualquier cosa, bueno. Ya tienen una casa en Chile. Una enfermera. ¡Eso, Chile! Tenemos una enfermera. Una enfermera. Sí, gracias, ok. Por favor, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle like, compartir o los reels que tenemos en nuestras redes sociales. Por favor, pueden compartir con otros o enviar si ustedes conocen de alguien que sea una enfermera y pueden escuchar el testimonio de Javi o de cualquier otra profesión que están arriba de nuestro muro de diferentes podcasts que tenemos. Así que gracias a todos por escucharnos. Que el Señor les bendiga. Gracias, chao. De Javi, tuyo. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias. Vamos con la pregunta bonus. Y Javier, ¿en qué estás trabajando ahorita en Río Grande? ¿Cuál es tu trabajo aquí? ¿Cuál es tu función? ¿Cómo? ¿Cuál es mi función? Bueno, trabajo para el dormitorio de chicas. Soy asistente de residencia. Entonces, cualquier necesidad, cualquier cosa, ahí estoy a disposición. ¿Eres como el security? Es como el security. Ha sido un lindo tiempo ahí, donde también puedes servir a las demás compañeras. Genial, entonces, esa era la pregunta para que tenía, bro. Bien. ¿Sí? Detalles. ¿Y qué vas a hacer con tu segundo o tercer sticker? ¿Quieres? ¿Qué hiciste con el primero? ¿Qué hice con el primero? Lo tengo guardado. Oh. Hay que ponerlo para cuando me lo lleve. en el carro, cuando tengas en Chile. Lo pega Claro. promocional. No, pero no sé ni conducir. Así Pregunta bonus, ¿sabes conducir? no sé conducir. Ha visitado más de 10 países, pero no sabe conducir. No. ¿Por qué? Siempre- ¿Te da miedo? Wow. Sí, un poco. Es que soy un poco distraída, entonces como que me da miedo. Me da miedo. Abajo. Sí. Me da miedo. Pero aparte siempre anduve en transporte público y como que no le vi la necesidad hasta que llegué acá. Ok. ¿A qué equipo le vas en Chile? Al mejor equipo A ver. Colo Colo. de Chile, obviamente. Sí. Colo Colo. Vas para Chile, Colo Colo. sí. Erika Magallanes por Colo Colo, ejemplo de valor. Y eso Ok, fue ahí está. toda la pregunta bonus. Nos Ok, vemos. hasta luego.